distancia de punto a plano. Si el punto pertenece al plano, la distancia a la que se encuentra será de 0 unidades, porque la distancia consideramos que es la medida del segmento más corto que hay desde un elemento, en este caso desde un punto, hasta otro, en este caso un plano. Para trabajar con distancias, por ser el menor segmento posible, trabajamos siempre con segmentos perpendiculares. Entonces, suponiendo que este es un plano, pi, y este es un punto P, yo quiero calcular cuál es la distancia del punto al plano. Para eso tenemos que buscar cuál sería la medida de un segmento perpendicular al plano que tenga por extremo al punto P y obviamente como otro extremo un punto que sea un punto del plano al que voy a llamar A. Entonces, el objetivo es encontrar la distancia del punto P al plano pi, que esa distancia coincide con la medida del segmento AP. Si lo pensamos como un vector, sería el módulo del vector PA. Este coincidiría con la distancia del punto P al plano pi. Bueno, normalmente nos dan algunos datos. Por ejemplo, las coordenadas del punto P, porque nos piden la distancia de ese punto hasta el plano, así que tengo que tener el punto y tengo que tener el plano. Voy a escribir el plano en forma general, me lo pueden dar en cualquiera de las 5 expresiones con las que trabajamos. Pero vamos a utilizar la forma general, si me la dan de otra forma lo llevo a la general. Y recordemos que los números que multiplican a x, a y y a z son las coordenadas del vector normal al plano. Además, cualquier terna de números x y z que verifiquen la ecuación del plano son coordenadas de puntos que estén en el plano. Puede estar acá, puede estar acá. En cualquier punto del plano, cualquiera de esos puntos del plano van a verificar la ecuación de pi. De todos esos puntos voy a marcar a este como p sub 0 y digo que conozco las coordenadas de p sub 0. O sea que si yo, en lugar de decir en la ecuación de pi, a por x, digo a por x sub 0 más b por y sub 0 más c por z sub 0, si reemplazo a las componentes del punto en las variables del plano, me va a dar 0 la ecuación, porque pi sub 0 es un punto del plano. Ahí, puse c en vez de z, esperen que lo cambie. Bien, seguimos. Entonces, se supone que yo conozco un p sub 0 y también conozco a p. Entonces puedo armar un vectorcito que lo voy a llamar p sub 0, que tiene origen en p y extremo en p sub 0. Después tengo el vector PA, que coincide con la distancia. Y si yo conozco el vector normal del plano, que puedo ponerlo por acá, este sería mi vector normal del plano, puedo decir que el ángulo que estoy marcando acá, que sería el ángulo P sub 0 PA, este ángulo coincide con el ángulo que el vector normal forma con P sub 0, porque la dirección del vector PA es la misma que la dirección del vector normal. En este caso le puse el mismo sentido. Si le hubiera puesto un sentido opuesto, estaríamos hablando del ángulo suplementario, ¿no? Pero ya sabemos que existen ciertas relaciones entre ángulos suplementarios que nos permiten trabajar con valores absolutos y equipararlas. Entonces, como el vector PA es perpendicular al plano, yo veo que puedo formar acá un triangulito rectángulo, donde el ángulo que marqué es el ángulo que forma el vector P sub 0 con el vector PA, que es paralelo al vector normal, y en este caso lo tomé con el mismo sentido. El segmento naranja es la distancia del punto al plano, que es el objetivo de esta parte del video, hallar esa medida. Y el vectorcito verde, o la medida del vectorcito verde, es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces, si me posiciono en el ángulo marcado
La distancia sería el cateto adyacente. Entonces, ¿cuál es la relación trigonométrica que vincula adyacente, hipotenusa y ángulo? Y la respuesta es el coseno de este ángulo. El coseno es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Si nosotros despejamos un poquito, obtenemos que la distancia coincide con el valor del pp sub 0 en módulo por el coseno del ángulo que forma pp sub 0 con el vector normal. Y esto espero que les haga acordar un poquito a una de las definiciones del producto escalar. El producto escalar es el producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido. Entonces, si yo quisiera involucrar acá el producto escalar, tengo que pensar que este alfa es el ángulo comprendido entre ¿quiénes? Entre pp sub 0, que ya aparece el módulo ahí multiplicando, y el vector normal. Entonces, para poder aplicar el concepto de producto escalar, yo voy a multiplicar y a dividir por el módulo del vector normal. No me acuerdo si le ponemos una barrita o dos en el profesorado, es lo mismo. Entonces, al multiplicar y dividir por el módulo del vector normal, no estoy modificando el valor de la distancia, pero a mí me ayuda. ¿Por qué? Porque en el numerador me queda el producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido y dijimos que eso es el producto escalar entre P y P sub 0. Y dijimos también que si el ángulo en vez de ser agudo era obtuso, eso nos da el mismo valor absoluto y cambia el signo. Pero para estar seguros que me quede positivo, porque estoy hablando de distancia, voy a poner las barras de valor absoluto de este producto escalar. Recordemos que el producto escalar puede ser positivo, negativo o cero. En este caso no nos va a dar cero el producto escalar porque para que el vector normal y P sub 0 como producto escalar me den 0, tendría que suceder que el pp sub 0 esté sobre el plano y ahí la distancia sería 0. Y estamos trabajando, como dijimos anteriormente, con puntos exteriores al plano. Esta entonces es la ecuación de la distancia de punto a plano. Vamos a desarrollarla un poco. Recordemos lo que tenemos acá arriba. Cuando dice el vector normal por pp sub 0, tenemos que multiplicar escalarmente a el vector normal por pp sub 0. Para hacer pp sub 0, escribiremos p sub 0 menos p. Por lo tanto, nos va a quedar x sub 0 menos p de x. Tienen todo en pantalla. Y sub 0 menos p de y. Z sub 0 menos P sub Z. Este es PP sub 0. Entonces, ahí dejo todos los datos a la vista. Para la distancia hacemos el valor absoluto del producto escalar entre el vector normal al plano y este vector P sub 0, que lo ponemos por acá. Y todo esto se divide por el módulo del vector normal, que es la raíz de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Yo por ahora lo voy a escribir así para ahorrarme algunos pasos, pero después lo desarrollo. O sea que si resuelvo el producto escalar del numerador, obtengo a por x0 menos p de x, más b por y sub 0 menos p de y, más c por z sub 0 menos p sub z en valor absoluto sobre el módulo del vector normal. Pierdo la práctica y las líneas me salen una locura. Bueno, desarrollamos el producto escalar. Esto es a por x sub 0 menos a por p sub x más b por y sub 0 menos b por p sub y más c por z sub 0 menos c por p sub z en valor absoluto, bueno, esto ya no tiene arreglo, sobre el módulo del vector normal. Recordemos, y acá subo de nuevo, recordemos que como el punto p sub 0 pertenece al plano, cuando yo en la ecuación del plano reemplazo
a las variables por las componentes de P sub 0, esto verifica la ecuación. Lo que quiere decir que AX sub 0 más BY sub 0 más CZ sub 0 más D me da 0. Si ustedes miran, en este desarrollo tengo estos tres términos. Marqué cualquier cosa. Decía que si ustedes miran en el desarrollo, tengo estos tres términos que son estos tres. Entonces, voy a sustituir a estos tres términos por lo que sale del despeje. ¿A qué es igual a X sub 0 más BY sub 0 más CZ sub 0? Eso es igual a esta D despejada, o sea, es igual a menos D. Esto me da igual a menos D. Y hago esa sustitución. Entonces la distancia me queda el valor absoluto de menos A por P sub X, menos B por P sub Y, menos C por P sub Z, menos D. Todo esto sobre el módulo del vector normal. Como tengo todos los términos negativos, puedo extraer un factor común menos 1 y tengo el valor absoluto de un producto, que es igual al producto de los valores absolutos, y por lo tanto me queda toda la misma expresión en positivo, ¿no? Porque el valor absoluto de menos 1 es 1. Entonces, miremos qué es lo que nos dio, qué es lo que nos quedó. La distancia del punto de coordenadas P sub X, P sub Y, P sub Z al plano AX más BY más CZ más D igual 0 es el cociente entre el valor absoluto de, y tengo, fíjense que acá tengo como si fuera la ecuación del plano pi, pero en lugar de tener X y Z genéricos como pasa en la ecuación del plano, tengo a la X reemplazada por la componente X del punto, a la Y reemplazada por la componente Y del punto, y lo mismo con Z. Sobre el módulo del vector normal, que lo dije antes y no lo escribí, es la suma del cuadrado de las componentes del vector normal. Por lo tanto, pueden usar cualquiera de las dos fórmulas, pero a mí esta me gusta porque me resulta bien fácil. Si a mí me dicen, ¿cuál es la distancia del punto 2, 1, menos 5 al plano pi, que es el plano 3x menos y más 2z menos 7 igual 0, ¿cómo voy a calcular la distancia de este punto P a este plano pi? Voy a reemplazar en la ecuación del plano pi en forma general con el término independiente del mismo lado que las variables, ahí voy a reemplazar a x, a y y a z por las coordenadas del punto y eso lo tomo en valor absoluto. Entonces, donde dice x, pongo la componente x del punto. Donde dice y, pongo la componente y del punto. Donde dice z, pondré la componente z del punto. Y esto lo divido por el módulo del vector normal, que el vector normal, como ustedes están viendo por acá, es el vector 3 menos 1, 2. ¿Cuál es el módulo de ese vector? Es la raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, o sea que es raíz de 14. Por lo tanto, la distancia del punto al plano será valor absoluto de 6 menos 1 menos 10 menos 7 sobre raíz de 14. Si nos hubiera dado que la distancia es 0, significa que el punto pertenece al plano. Lo podrían haber verificado de entrada reemplazando las coordenadas del punto en la ecuación del plano. Y bueno, siempre que nos pidan una distancia la vamos a tratar de acomodar, que quede lo más linda posible. Esto es menos 18 menos 12 en valor absoluto sobre raíz de 14, que ya lo voy a ir racionalizando. Entonces la distancia va a ser 6 séptimos raíz de 14.